Bendiciones, hermanos y hermanas, espero que estén bien en este día muy raro. Si miran afuera, pareciera que estuviera de noche. Aquí son las 12 de la tarde en California. Hoy es 9 de septiembre de 2020. Me gustaría compartir con ustedes cómo yo llegué a Cristo, cómo Cristo me salvó. Me gustaría ser muy sincera desde el principio de mi vida hasta ahorita que tengo 30 años. Yo tengo reconocimiento desde que tengo los 5 años y me acuerdo desde los 5 años yo he sido traviesa. Llegué a los 9 años y mi mente expandió, se abrió al mundo. Miré cosas en mi vida, yo experimenté cosas de mi vida. Me acuerdo que estaba en el 5º año de la escuela y yo jugué la Ouija, pero yo no sabía qué era eso. Alguien lo hizo de un papelito, pero cuando lo estuvimos jugando usamos un lápiz. No quiero que lo vayan a hacer, pero para que miren que era algo que lo hicimos en papel. Entonces cuando utilizamos el lápiz, según, ¿verdad? Yo miré cómo el lápiz comenzó a dar vueltas solo. Entonces entré a ese mundo de curiosidad de qué fue eso. Abrí las puertas demónicas que no sabía que las estaba abriendo. Esa noche me acuerdo que yo estuve en la casa de mi abuela cuando de repente entré en un sueño profundamente. Me acuerdo, tengo 9 años, profundamente entro en un sueño donde los demonios me están atacando. Yo estoy en un lugar negro, pero miro los demonios agarrándome. Estaba sudando. Yo me acuerdo que brinqué a la cama de mi abuela y le dije, mira, esto y esto pasó en la escuela. Entonces ella comenzó a orar por mí. La razón por que les estoy contando esta historia es porque aquí comienza mi batalla espiritual. Después de un cierto tiempo, llego a los 16 años y entonces es cuando tengo mi primer visión, mi primer sueño, donde miré a Jesucristo entrar en mi sueño. Yo me acuerdo que estaba durmiendo con una de mis tías y me levanto diciéndole, acaba de entrar Jesús en mis sueños. Y entonces eran como las 6 de la mañana. Y entonces ella me queda viendo porque yo la desperté. Me queda viendo y solo me queda viendo como que si estaba loca, porque no me dijo nada, solo me quedó viendo y ya no se acostó de nuevo. Pero fue una experiencia que yo no sé explicarte. Estaba dormida y yo solo me acuerdo que cuando abrí mis ojos en mi sueño, estaba Jesús enfrente de mí. Él abrió sus manos así y yo me acuerdo que estaba blanco, blanco, blanco. Una luz, no hay una luz que como describir aquí en el mundo, pero súper blanco. Yo no le pude ver la cara porque estaba una luz en su cara, pero sí miré su pelo le llegaba como por aquí y él abrió sus manos así y yo corrí hacia él. Yo recuerdo que tenía un cinturón color morado y entonces yo corrí a donde él y lo abracé y yo me acuerdo que puse mi cara así a donde él y esta cara ardía, estaba caliente en el sueño, pero el amor era el amor que yo anhelaba sentir desde que me acuerdo. Y entonces él me dijo, no te preocupes, que todo va a estar bien. Me dijo así. Y yo me acuerdo muy bien de la presencia de Jesucristo. Tengo ahora 30 años y eso fue cuando tenía 16 años. Ya había pasado mi juventud y siempre seguí tomando. Era una adicción. Después me acuerdo que ya entraba a los 18, 19 años y yo me iba a la iglesia sola. Yo vengo de una familia católica, entonces yo siempre fui a las iglesias católicas y siempre que entraba me daba un miedo entrar porque miraba las imágenes, los ídolos guindando y entonces yo no sé por qué entraba en miedo, que no quería verlos. Entonces bueno, pues pasó. Yo no entendía quién era Dios aún, yo no entendía cuál era su amor, qué era su palabra. Yo nunca había abierto una Biblia. Ya después me acuerdo que yo me iba a confesar con los padres
cuando sentí que hice algo malo, yo decía, Dios mío, tengo que ir a pedirte perdón. Entonces yo me metía a hacer cita para poder hablar con un padre. Y yo le confesaba hasta mi vida entera de lo que hacía. Y entonces él me dice, vete a un no sé qué cuarto y ve a orar 15 el Padre Nuestro. Entonces yo decía, ok, voy a ir. Y ya me iba, pero cuando salía de allí, siempre sentía que no estaba limpia. Siempre sentía que Dios no me escuchaba. Y yo me decía a mí misma, ay, qué suerte tienen los padres de que ellos pueden comunicarse con Dios y yo no. Entonces yo siempre preguntaba eso, de que por qué ellos eran especiales, por qué yo tenía que ir a decirle a ellos todos mis pecados, por qué yo no podía decirle directamente a Jesús mis pecados, pero yo no entendía. Ya después entendí. Cumplí los 24 años y fue donde encontré el verdadero amor de Dios. Una vez estaba viendo televisión, había un pastor predicando la palabra y me llegó tanto. Yo me acuerdo que fui el próximo día a la iglesia porque yo estaba con ese hambre de querer saber quién es Jesús. Yo estaba con esa hambre. Entonces yo llegué y este mismo día que llegué era una iglesia no denominación y no religión. Al entrar era presencia de amor y eso era lo que yo estaba buscando. Entonces yo cuando llego y escucho al pastor hablar sobre el amor, sobre quién es Jesús, sobre cómo me ama, que yo también podía hablar directamente con Dios. No tenía que ir directamente con un padre que también es pecador como yo. Yo podía ir directamente sola a hablar con Dios. De mi cuarto y confesarle mis pecados, en mi carro, en mi casa, en el parque, donde sea que vaya. Entonces en el 2014 yo entregué mi vida a Cristo. Yo me fui bautizada y acepté a Cristo como mi Rey y mi Salvador. En el 2016, esos 2 años, yo aprendí mucho de la palabra de Dios. Fue donde comencé a abrir mi Biblia y no supe a dónde iba a comenzar porque la Biblia puede ser confusa, especialmente con alguien que nunca la ha leído. Pero ya Dios me fue guiando cómo entender, me abrió los ojos del mundo de Él y ya comencé a entender la Biblia. Fue donde entendí de que no hay una cosa como religión. No hay. Lo que Dios quiere es una relación con Él. Él no quiere, Él no te busca si vos tenés una religión. No, mi gente. Ahí es donde se confunde. Ahí es donde vienen las guerras con la gente. Bueno, pero ahí no paraba mi guerra espiritual. Los demonios siempre llegaban. Me acuerdo de que cuando dormía yo sentía que tenía algo encima de mí. No podía mover. Yo me acuerdo que escuchaba voces de miedo, como que decían cosas, pero yo no entendía. La cosa es que yo batallé eso por muchos años, donde los espíritus malos estaban encima de mí, los demonios andaban detrás de mí, porque sabían de que yo tenía un propósito, y el propósito era buscar a Dios, de tenerlo a Él como mi Rey. Esos 2 años, del 2014 al 2016, también yo batallé mucho, pero después me alejé de Dios. Entré de regreso al mundo que me atenía a tomar, a ir a los bailes, en cosas que no les agradaba a Dios. Cuando una noche de repente fue donde mi vida cambió por completo. En marzo 24 del 2020, me acuerdo que esa noche yo me dormí, pero bien pasadita de copas. Esa noche me levanto y me despierto con un sueño que Dios me dio. Me acuerdo que yo lo miré a Él y Él no me dejó entrar en el reino. Yo le preguntaba, ¿puedo entrar al reino? Y Él me decía que me vaya. Y en eso apareció un ángel. Y este ángel, me acuerdo que estaba con una armadura. Y Él me dice, Dios necesita que te diga algo. Me dijo de que te dijera que no busques felicidad en otra cosa, pero que busques la felicidad en Él.
Y después me acuerdo que me dio un verso de la Biblia con que yo no sabía cuál era el verso, o sea, en el sueño, pero cuando me desperté lo anoté inmediatamente para no poder olvidarme. Y así dice el verso, Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ese fue el verso que el ángel me dijo a mí, y me acuerdo que él me lo puso en letras de oro. Me levanté esa mañana y con llanto, porque era lo más real que tú te puedes creer. Supe que era un mensaje de que si no cambiaba mi vida ese día, que yo no iba a poder entrar al reino de Dios, porque estaba jugando con él. Yo me acuerdo que llamé a mi mamá, le lloré y le expliqué lo que había sucedido, también a mi esposo, y desde entonces yo he cambiado completamente, me he acercado a Jesucristo. Ahora puedo decir que sí soy de verdadera cristiana, y con orgullo lo digo. Y yo sé de que van a haber momentos donde la gente me va a atacar, porque el camino de Dios no es fácil. No es fácil, y yo sé, y estoy dispuesta a entrar a esta batalla, porque yo quiero solo adorar al único Dios que existe, al Rey de Reyes, Dios, el que se llama Jesucristo, el que murió por mí, el que murió por ti, el que fue crucificado para limpiar mis pecados. Ahora te digo y te suplico que por favor cambia tu vida. Si tú sientes que estás haciendo algo malo, que no le agrada a Dios, es porque te está tocando, te está diciendo, cambia tu vida, porque mañana no es prometido. Mañana no es prometido. Pero hoy que tú estás escuchando este mensaje, es momento de decirle, Dios, perdona mis pecados, purifícame, cambia mi corazón. Quiero caminar contigo, quiero entrar a tu reino. Cámbiame. Te acepto como mi Rey y Salvador. Yo creo en tu palabra, creo en tus promesas. La venida de Jesucristo es pronto. Es pronto. Dios los bendiga, y con amor les entrego este testimonio.